Me dices, Listo. bueno, es un gusto continuar con nuestro segundo día de ponencia con Eduardo Celi, con nuestro querido amigo, compañero, hermano de camino, Eduardo Celi, que nos trae un tema muy importante, muy clave, un tema que a todos los seres humanos nos inquieta y es precisamente las finanzas en esta nueva época, en este tiempo de cambio, en esta transición. Eduardo, que es ingeniero civil, ¿eres tú, Sí, Eduardo? sí, Sí. ingeniero civil. Y astrólogo, tiene una capacidad de poner en lo concreto la información del libro de los cielos, sobre todo esta información tan sensible, tan delicada, que es el tema que él nos trae, el tema de las finanzas en esta época, en estos nuevos tiempos. Eduardo, somos todo oídos para escuchar, navegando los ciclos planetarios y las tendencias financieras en estos nuevos tiempos. Martín, un saludo especial y agradeciéndote que tengas este espacio y que me invites a compartir, que estés en esa labor de Plutón en Acuario, dándole poder a la astrología y a las comunidades, haciendo comunidad. Eh, es Sí. un tema que es verdaderamente apasionante. Espero les guste. Y tengo una presentación que les quiero compartir. Bueno, voy a ampliar la presentación y me cuentas si la estás viendo. Sí, ¿Sí? ¿Se ve? sí, está Listo. bien. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El tema que nos atañe el día de hoy, pues es la astrología financiera. Es un tema que es muy apasionante, que no se encuentra mucha información al respecto. ¿Y de qué se trata? Pues se trata que los tránsitos planetarios generalmente van a haber una correlación entre lo que sucede en el cielo con lo que sucede en la Tierra. Entonces, esta conferencia pues tiene como propósito de hablar y conocer más el tema financiero respecto a la astrología, no tanto como una asesoría financiera. Bien, cuando hablamos de astrología financiera, pues estamos hablando de ciclos, de relojes, de cómo el cielo se está concordando con lo que está pasando aquí en la Tierra. Es un conocimiento pues privilegiado que permite tener ventajas si uno combina la parte de cómo se van a comportar los ciclos con la parte que trabajan los traders como el análisis fundamental o el análisis técnico o solamente también para los negocios, para saber qué tendencias se esperan. Ese es el área que les quiero compartir. Tenemos ahora en el cielo una cantidad increíble de planetas que están cambiando de signo y también de ciclos nuevos que se están comenzando. Ya hemos escuchado hablar que Plutón entró a Acuario el año pasado, que Neptuno va a entrar ahorita a Aries el 30 de marzo, estamos ahí a unos pocos días, que Saturno va a entrar también a Aries, seguido el 24 de mayo, que Júpiter va a entrar a Cáncer el 9 de junio y pues, luego Urano a Géminis el 7 de julio. Es de 50 como los planetas, tanto sociales como transpersonales, que marcan las grandes tendencias, están este año todos como poniéndose de acuerdo que se van a mudar. Eso yo lo llamé como la congestión planetaria y aquí en este gráfico vemos que está una autopista llena, congestionada de autos, como si el cielo estuviese congestionado de los tránsitos planetarios. Que sí, eso es lo que vamos a ver. Es qué significa que Plutón esté en Acuario, es que eso va a transformar la economía, ¿de qué forma? ¿Cómo van a impactar las finanzas la conjunción de Saturno con Neptuno, que creo que es el gran protagonista de este año? ¿Qué nos traen para la humanidad esos ciclos nuevos, como por ejemplo el de Venus Star Point, que da las tendencias de la moda y de la economía, porque Venus es la economía? Entonces estamos verdaderamente a las puertas de un periodo sin retorno donde lo que conocíamos, el mundo en que nos movíamos, ha cambiado. Entonces, eso impacta obviamente los sistemas financieros y el poder global.
Además de esos cambios planetarios de signo que estábamos viendo, también tenemos que los ciclos que se forman entre los planetas sociales y transpersonales, que marcan las tendencias muy fuertes de lo que pasa aquí para la humanidad, también han estado cambiando en los últimos años. Fíjense ustedes, los puse en azul. Entre el 2020 y el 2026 han cambiado 6 ciclos de los 10 ciclos que rigen, digamos, el destino de la humanidad. Los 10 ciclos son, cada uno de ellos, etapas donde, así como la conjunción con el Sol y la Luna, generan todo un periodo de crecimiento que va desde la Luna nueva hasta la Luna llena y un periodo de decrecimiento de la Luna llena hasta la Luna nueva. Ese mismo juego de cómo se desarrolla la evolución, así como una planta que desde la semilla hasta que da sus frutos y muere, se puede dar con los pares planetarios y hay 10 opciones. Y de esas 10 opciones, 6 las hemos vivido o las estamos viviendo en los últimos 5 años. Y son ciclos muy largos. Por ejemplo, el de Neptuno-Plutón son 4 siglos. El que vamos a tener este año es de Neptuno con Saturno son ciclos de 34 años. Dígame si no van a impactar la humanidad. Solo los que tuvimos, por ejemplo, en el 2020, el de Saturno con Plutón, es ciclo de 33 años. Es- mm, Por el resto de nuestra vida lo vamos a estar sintiendo e impactando. De los 4 ciclos que no están tan activos, ellos, porque no hay inicio, no hay conjunción, están de todas maneras operando, porque por ejemplo, Urano con Plutón, que se formó por allá en el 65-66, están en la fase de trígono, o sea, es una fase donde está acelerándose esos cambios y esas transformaciones. Urano, Plutón. Este año tenemos la cuadratura de Júpiter con Saturno, de la cual les quiero hablar, el- la conjunción, el nuevo ciclo de Saturno con Neptuno, también que les quiero hablar. Esas conjunciones son inicios, periodos donde hay una semilla que se siembra y que va a impactarnos por muchos, muchos años. Entonces, la idea es que si logramos conectarnos con estas energías, podemos saber cómo va a estar la economía y cuáles van a ser como los movimientos importantes que va a impactar las finanzas. Empecemos por el de Plutón-Saturno, que esa conjunción se dio en el 2020. Este año tuvimos la fase de semicuadratura. Esa semicuadratura se dio por allá en enero. Y recordemos qué pasó en ese momento. El 26 de enero, que se dio exactamente la semicuadratura, pues empezaron los cambios y las tensiones y el estrés por los aranceles, por toda la modificación que empezó a hacer Trump cuando se posicionó. Seguido, en pocas semanas vimos cómo el planeta entero se revolucionó. Y si me devuelvo un poquito más, esa conjunción Plutón-Saturno siempre ha representado amenazas para la humanidad. Cuando ella se dio en la fase de conjunción en el 82, pues ahí se dio una recesión, una crisis de deuda en México, la guerra en Irán, Irak. Bueno, fue un momento difícil para la humanidad. Otro momento en el pasado que lo tuvimos fue en el 2001, que estaba en la fase de oposición. Ahí hubo la crisis de las .com, cuando se estaban sobrevalorando las acciones de todas las compañías tecnológicas. Y eso provocó pues un estallido, fue una recesión importante. El S&P 500, que reagrupa las 500 empresas más importantes del mercado de la bolsa de los Estados Unidos, bajó un 45%. Fíjense cómo es impactante. Cada vez que Plutón-Saturno están en conjunción, cuadratura o oposición, hay un movimiento de recesión muy fuerte. La siguiente cuadratura fue en el 2009, que fue, pues recuerden, la crisis global después del que se expandió, que empezó en el 2008, terminó con la quiebra de Lehman Brothers y el S&P 500 pues cayó un 57%. Es muy, muy impactante. Este año pues tuvimos la semicuadratura, ya está cerrándose,
pero pues el impacto todo el mundo lo vio. ¿Cuándo será la próxima fase de cuadratura que pueda representar un ciclo de restricción o de recesión o de disminución del crecimiento de la economía? Bueno, la buena noticia es que no es en el 2025 ni el 2026, sería más hacia el 2027, 2028. Eh, También de lo que ha impactado muy fuerte últimamente la economía, los ciclos, es el hecho de que Plutón haya salido después de 20 años del signo de Capricornio y haya entrado al signo de Acuario. Este tránsito de Plutón en Acuario coincide con la última vez que pasó de Plutón por el signo de Acuario en 1777. Coincide con la Revolución Americana, cuando la independencia de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con cambios radicales a nivel mundial y un desarrollo tecnológico muy grande. El signo de Acuario tiene que ver con el aire y estamos en una era de aire muy intensa, no solamente porque Plutón entró a Acuario, sino porque Urano va a entrar a Géminis, que es de aire, y porque los ciclos de Júpiter con Saturno se han realizado en signos de aire. Eso pues nos va a llevar hacia una expansión tecnológica y un salto cuántico a nivel tecnológico, así como en el último paso de Plutón en Acuario, que se dio la Revolución Francesa, también se dio la Revolución Industrial, inventos como la máquina de vapor que realmente transformaron la economía, la forma de producir, y el mundo pasó de una economía agrícola agraria a una era industrial, donde fue el fin de la monarquía y se creó pues una nueva forma de vivir, una nueva sociedad. Y lo hemos visto ahorita mm, a nivel de la expansión de la tecnología con la inteligencia artificial y con la computación cuántica. Por ejemplo, hemos visto cada día noticias de una nueva inteligencia artificial que sale y que pues causan conmoción también. Por ejemplo, la última salida de la inteligencia artificial de los chinos, que fue DeepSeek, provocó una caída del 17% en una de las empresas más importantes del S&P 500, que es Nvidia, que estaba, después de una mega expansión, tuvo esa bajada. Todos los días escuchamos una nueva inteligencia artificial que sale, o si no, a nivel de computación cuántica, noticias como que salió el chip de Willow, que puede más adelante llegar a crear con un poco más de qubits, con un poco más de capacidad, puede llegar a romper desencriptar el blockchain, por ejemplo. Cosas que serían como de película de ciencia ficción. O también salió la noticia del chip de Marjorana, que también sacó hace muy poco, y que tiene la capacidad también de en pocos minutos hacer capacidad de cálculo que a un computador le costaría años hacer. Tenemos a nivel de inteligencia artificial que hay aplicaciones como Midjourney que puede crear imágenes, como Dalí. Copilot se está integrando ya casi en todas las plataformas de Microsoft. A nivel empresarial, se pueden crear videos súper creativos con aplicaciones como Sinestesia, por ejemplo. Bueno, en fin, esa explosión tecnológica tiene que ver con ese Plutón en Acuario, con esa era de aire y con la configuración que se está haciendo en el cielo en este momento, que es Urano en trígono con Plutón, como les mencionaba, y a su vez ellos dos están en sextil con Saturno y Neptuno. Estos son ciclos que son muy armónicos, es decir, que de una forma suave se están facilitando esos cambios y esas transformaciones tecnológicas. El trígono Plutón-Urano, que va a estar muy fuerte entre el 2024 y el 2030, indica una transformación global, un impacto en la economía y, por supuesto, todos los sistemas financieros que conocemos. Hemos visto que cada vez las finanzas descentralizadas y las criptomonedas están posicionándose más. Y este año 2025, pues es un año bisagra de
de una reconstrucción a nivel no solamente las políticas sociales, sino también de la economía. Así como este trígono que representa Urano, la tecnología, Plutón, el poder, es una innovación que va a ser muy disruptiva a nivel de social y a nivel de impacto sobre nuestro cotidiano y nuestra forma de trabajar. Pues vemos que cada vez los modelos de inteligencia artificial son mucho más avanzados y que se habla que va a haber una regulación y que podría ser pues también una amenaza para los empleos, esta expansión tecnológica de la inteligencia artificial. También hemos escuchado acerca de proyectos como el proyecto Stargate, que es un proyecto gigantesco donde hay una inversión de 500.000 billones de dólares que hacen varias empresas tecnológicas en Estados Unidos para poder desarrollar la inteligencia artificial y la supercomputación cuántica a una escala nacional. Y que esto está tomando un valor muy importante para el control y o sea, continuar con el poder a nivel mundial. Porque así como cuando en la Segunda Guerra Mundial, el que desarrollara la bomba atómica era el que iba a ser capaz de continuar con la supremacía del poder. En este momento, el que desarrolle más, el que esté a la vanguardia de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, es el que va a tener más poder. Se dice que este proyecto Stargate tiene una inversión equivalente a 20 veces lo que se invirtió en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto en el cual se creó la bomba atómica, la primera bomba atómica, en esa carrera por poder poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí vemos el impacto que tiene estas configuraciones como el pequeño gran trígono entre Plutón, Urano y a su vez en sextil con la conjunción Saturno-Neptuno muy claramente. Y el tema es que Urano siempre ha sido como las élites y Plutón tiene que ver también con las grandes riquezas. Y esta tecnología de inteligencia artificial pues está realmente monopolizada, ¿no? Porque los chips de inteligencia artificial se fabrican con impresoras que están en Holanda, hay una sola compañía, la ASML, que controla la producción litográfica de ultravioleta para imprimir los circuitos. Y la fábrica está solamente en Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Alemania. Son realmente pocas naciones que lo pueden hacer. E incluso pues hay una restricción en Estados Unidos para que no se vayan los chips hacia China. En conclusión, pues este trígono entre Urano y Plutón, este pequeño gran trígono, es una transformación radical en la economía y en la tecnología que van a influir en la geopolítica mundial. Y es esta gráfica que nos habla un poco de la duración de ese ciclo de expansión. El trígono comenzó a sentirse desde el 2023 a mediados y va a ejercer su influencia hasta julio del 32. Es decir, que aún no hemos llegado al pico más alto. Podría verse en el 2027. Pues hacia allá vamos. Eh, eh, podría, eh, podríamos estudiarlo también esta nueva era en fases, ¿no? Viendo un poco lo que ha pasado y hacia dónde vamos. Aquí retomé un poco las palabras de Ray Merriman, que es un muy buen astrólogo financiero que sigo. Y él dice que van a haber varias fases en este modificación o crecimiento, expansión, lo que lo clasifica en tres fases. Es una primera fase que ya pasó entre el 2020 y el 2022, que fue una fase de transición inicial cuando hubo la crisis sanitaria por la pandemia y una virtualización acelerada. Luego pasamos a una fase 2 que estamos terminándola entre el 2023 y el 2025, que es una fase de revolución tecnológica y geopolítica con este Plutón en Acuario y esta conjunción de Neptuno con Saturno. Es un ciclo de guerra, de disrupción técnica.
y más porque la conjunción Saturno-Neptuno se da en el punto medio de Plutón del trígono con Plutón-Urano y casi al inicio de Aries, que Aries es un nuevo ciclo, un nuevo parto, un nuevo comienzo, algo que da a la luz. El 2023, pues la revolución fuerte fue el lanzamiento de ChatGPT, que coincidió con la entrada de Plutón en Acuario. Y la última fase sería la fase 4 que estaría entre el 2029 y el 2033, que es una decisión colectiva sobre el futuro de la humanidad, que eso es lo que está cambiando, ¿no? Entonces, allá se va a presentar la conjunción Saturno-Urano, el retorno de Júpiter, porque pues, Júpiter estuvo a 0 grados de Acuario, que fue la conjunción con Saturno en el 2020, y él volverá a los 12 años siguientes, es decir, hacia el 2033. Entonces, va a ser la expansión del ciclo, también con la nueva conjunción de Júpiter con Plutón, que pues ahí la pregunta es cómo la humanidad se va a comportar. ¿Vamos a tener nos vamos a destruir o vamos a hacer un renacer, una nueva era? Grande pregunta. Yo les comentaba que esta nueva era de Aries, de aire, perdón, está aún amplificada aún más porque Urano va a entrar a Géminis. ¿Qué significa esa entrada de Urano a Géminis? Pues la entrada de Urano a Géminis significa que todo lo que sea el mundo de la comunicación está a punto de también sufrir unos cambios, ¿no? Y esos cambios pues no son fáciles de predecir porque Uranos son los cambios impredecibles, ¿no? Pero podemos ver qué ha pasado en la historia. Pues en la historia, esta última vez que Urano entró a Géminis, fue por allá al final al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1941, que coincidió pues con el bombardeo de Pearl Harbor y también la entrada de Estados Unidos a la guerra, la, con el consiguiente invasión por Normandía, que Lodi lo estaba mencionando muy interesantemente en su charla. Y en la anterior conjunción, en la anterior entrada de Urano al Acuario, o en una de las anteriores entradas de Urano a Géminis, perdón, se dio la independencia de los Estados Unidos y también la guerra de sucesión. Es un ciclo que tiene una correlación muy importante con los Estados Unidos y con las guerras. Entonces, esperemos que esta vez sea sobre guerra a nivel comercial. Por otro lado, si Géminis es la casa 3 y la casa 3 es la casa de la educación, pues podemos esperar grandes revoluciones en la parte de la educación. La educación universitaria, el estilo de educación que tenemos no ha cambiado desde la Edad Media, entonces ahí se espera que vaya a haber una verdadera revolución, y más ahora con la inteligencia artificial. Pues probablemente haya una deshumanización del aprendizaje, y ya lo estamos viendo que las personas utilizan cada vez más, por ejemplo, para aprender inglés, a hablar con una inteligencia artificial. Y las tendencias económicas y financieras con Urano en Géminis, pues se viene el mayor uso de las criptomonedas y todos los sistemas descentralizados. Y ya, por ejemplo, la Unión Europea está hablando que a finales de noviembre van a lanzar las primeras CBDC, es decir, monedas que son respaldadas por los bancos centrales, con el consiguiente miedo que hay que pueda eso ser también una amenaza para la privacidad. Ese crecimiento de las plataformas digitales también van a traer los agentes de inteligencia artificial, que son sistemas autónomos que perciben, que razonan y que actúan para cumplir sus objetivos sin la intervención humana. O sea, que te pueden comprar un tiquete aéreo o pueden enviar un correo de forma autónoma. Y hay publicidades en Estados Unidos que dicen no contrate un humano, contrate un agente de inteligencia artificial que te hace el trabajo más barato, que te puede, no hace sindicato. Bueno, en fin, esto pues es un desplazamiento de los empleos tradicionales por la automatización. Entonces vamos a estar hablando mucho de los agentes en los próximos años.
Como les comentaba, el protagonista de este año y del próximo año va a ser Saturno en conjunción con Neptuno, que son muchos, muchos ciclos, ¿no? Empezó a sentirse del 2025 y va a ir hasta el 2027. Y pues este año y el próximo año son los años en que va a estar más intenso esa conjunción. ¿Y qué nos habla esa conjunción? Esta conjunción nos habla de el colapso del orden unipolar globalista, Neptuno, basado en la hegemonía financiera neoliberal. O sea, realmente es un cambio de orden mundial enorme, un impacto trascendente. El orden unipolar globalista, pues se refiere al sistema internacional que ha sido pues dominado por los Estados Unidos desde especialmente desde la caída de la Unión Soviética en el 91, no ha tenido competencia. Ahora tiene a los BRICS muy fuertes como competencia. También se habla pues de cómo están transformándose las grandes instituciones que sostenían las estructuras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN. Decía Trump, está hablando de desmontar la OTAN. Se salió también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese predominio del modelo neoliberal, de libre comercio, está siendo transformado, cambiado, también motivado por la competencia con los BRICS y con China, y el cambio de estrategias que hemos visto en Estados Unidos hacia ese movimiento de cooperación con Rusia, por ejemplo, en el caso de la guerra en Europa con Ucrania. Estos factores claves como el ascenso del poder a China provoca que ya no sea un mundo unipolar, sino multipolar. China, Rusia, India y Estados Unidos. No quiere decir que Estados Unidos vaya a dejar de ser una potencia a nivel económico, pero sí que pues corre en riesgo su privilegio. Es una guerra ahí entre el capitalismo industrial nacional versus esa parte que representa Donald Trump, que sería una Agenda 2025 donde está Plutón, los grandes capitales, Urano, los tecnócratas, ¿no? Entonces ahí vemos a Elon Musk de la mano con Trump. Ahí nos está hablando de ese trígono de Plutón con Urano y esos cambios a nivel social como lo son la conjunción de Saturno con Neptuno, que puede representar una mayor intervención estatal. Es un gran ciclo de izquierda y de socialismo que sí, hemos mencionado en otras conferencias de lo que ha impactado a Rusia este ciclo y que en el pasado pues ha provocado también en Estados Unidos, como por ejemplo la guerra de secesión, la Segunda Guerra Mundial en 1944. Neptuno tenía una posición similar a la que tiene ahora en el 2026, eh, mm, pero espejo, ¿no? Y vemos que muchas cosas están pasando como también mismos actores, pero en forma de espejo. Esta conjunción podría traernos una transformación económica y una crisis financiera que marca un cambio en la economía mundial, que están generando pues ajustes en los sistemas financieros, cambios en las políticas. Saturno son los límites, las fronteras, los muros, y Neptuno llega a disolverlos. Aquí en la imagen podemos ver cómo se está disolviendo una estructura de un puente. Ese es, dice como representar que viejas instituciones pueden estar debilitándose con esta conjunción Saturno-Neptuno, como la OTAN, la Organización Mundial de la Salud que les estaba mencionando. Y también se endurecen políticas migratorias, porque Neptuno tiene que ver con las olas migratorias y Saturno pues es el planeta que genera restricción, ¿no? Están construyendo nuevas barreras fronterizas, por ejemplo, en Turquía. Europa también está reforzando toda su capacidad militar y su rol en la geopolítica mundial. Ucrania, ya estamos viendo que está negociando ceder una parte de los territorios, entonces las fronteras se están desdibujando y hay nuevos límites, una nueva reconfiguración de Saturno. ¿En qué otro área puede impactar esta conjunción Saturno-Neptuno? Donde se mezcla la realidad de Saturno con la ilusión de Neptuno
Y Neptuno es un signo de agua, de los mares, ¿no? Entonces, Saturno venía de Piscis, que es agua, y continúa con esa misma dinámica al encontrarse con Neptuno. Esto puede salir en forma de eventos que alteren la navegación marítima y que pueda enfrentar diversas alteraciones. Por ejemplo, que hayan bloqueos y restricciones en el canal del Suez o el estrecho de Hormuz. Pues, ya lo estamos viendo cómo los hutíes están eh, atacando a los barcos que pasan, que tienen banderas americanas. Bueno, temas de conflictos en la navegación en el Mar Negro o una redistribución en el Báltico a nivel de la navegación, que pueden traer, afectar los precios del petróleo, afectar los precios y la estabilidad global. Todo esto lo podemos estar viendo entre el 2025 y el 2026, recordemos. Por otro lado, Neptuno siempre es la desinformación, la manipulación, y Saturno, que es la realidad. Entonces, es difícil distinguir qué es realidad de qué es fantasía. Entonces puede llevarnos a una distorsión muy grande de la información, fake news que la hemos estado viviendo. Están ahí al orden del día con esta conjunción. Se intensifica la propaganda y la manipulación mediática, cambios en los sistemas financieros, como les estaba mencionando. Básicamente, esos son los cambios grandes que podemos ver a nivel financiero de Saturno con Neptuno. Y ese Saturno está entrando al signo de Aries. Eh, va a durar ahí 3 años, entra el 24 de mayo, o sea, estamos a un mes que este ciclo comience y va a durar 3 años. Esto nos puede representar que venga la policía del cosmos a rendir cuentas. Entonces, tenemos que estar rindiendo cuentas de la responsabilidad, es decir, lo que siembras cosechas. Hice una imagen con inteligencia artificial de la policía del cosmos que está ahí listo para pedirle papeles a esa nave que está entrando. Entonces es como este tránsito nos recuerda que nuestras decisiones actuales determinan el futuro. Y Saturno en Aries, que Aries es el liderazgo y la responsabilidad, pues hace que nos volvamos responsables de nuestras decisiones, pero a la vez Saturno en Aries no está bien, él está caído y Aries quiere acelerar, poner la velocidad al máximo y Saturno nos está restringiendo. Entonces esto puede provocar un bloqueo, frenos, obstáculos en las posiciones que tengamos en Aries en nuestra carta natal o para las personas que representen ese Aries. Puede ser una presión sobre los líderes y los gobiernos y como les decía, pueden estar llamados a rendir cuentas, ¿no? Figuras de poder que enfrentan desafíos o que se les desafía su autoridad legítima. Por otro lado, es como un momento también de justicia y responsabilidad. Y a nivel financiero, pues es con mayor escrutinio de todos los malos manejos, de corrupción, de fraudes. Podemos estar viendo noticias de escándalos a nivel financiero y económico. También les traigo a colación el ciclo del eje nodal que tiene que ver con los eclipses, ¿no? Entonces, el nodo se está por ingresar a Piscis, está transitando por ahí ya, y los eclipses se van a producir por donde pase el nodo. Entonces, los eclipses que tenemos este año están en el eje Piscis-Virgo. Este es un ciclo de 18,6 años y la parte económica lo estudió por allá en los años 30 Louis McWhirter. McWhirter es el ciclo que habla de que cuando el nodo pasa por Leo o Cáncer, los precios están altos. Cuando pasa de Tauro a Aries, los precios están en su normalidad. Recordemos que estamos en un momento en que el nodo está transitando por Piscis y va hacia Acuario, es decir, que estamos en una zona de contracción donde los precios del mercado van a la baja. Desde el nodo norte transitará por un grado de Aries y va a señalar un periodo de desaceleración económica. Es un periodo de riesgo recesivo y más o menos estaría por allá hacia el 2026 y hacia el marzo del 2031.
perdón, el nodo va a estar ahí es en Acuario, entre el 2026 y 2031, cuando transita en esa zona. Y con más énfasis, este nodo norte entrará a Acuario entre el 2026 y 2028, que estaría en su punto más bajo de este ciclo que nos habla de precios bajos. Entonces, fíjense que vamos hilando y uniendo los diferentes ciclos y dicen, pues vamos hacia un ciclo de contracción a nivel económico y financiero. Si me devuelvo cuando el nodo norte ha transitado por allá, pues por ejemplo, el nodo norte estuvo en Piscis y en Acuario en el 71, que fue el fin el acuerdo Bretton Woods y con una crisis monetaria y el fin donde el oro ya no respaldaba al dólar. Y hubo una recesión por ahí en los 70 que fue provocada por una recesión. Es decir, que este ciclo ha demostrado su validez en el pasado. En el 2008 también este ciclo actuó y fue pues cuando hubo la crisis de crédito global. Bueno, esperemos que esta vez no sea tan impactante. También este ciclo impacta los precios de la finca raíz, la parte inmobiliaria. Entonces, aquí cuando transite por Acuario, podemos tener una baja de precios en la parte inmobiliaria. El otro ciclo que es muy importante que maneja la humanidad es el ciclo del Catún, del Júpiter con Saturno. Como les mencionaba, la conjunción se dio en el 2020, iniciando una era de casi 200 años de aire. ¿Qué significa tener una era de aire a nivel económico financiero? Pues se refleja en que pueda haber una expansión tecnológica, una revolución industrial, que las comunicaciones sean muy importantes. Esto, pues, lo podemos ver un poco por la última conjunción que pasó en aire, que fue en 1981, en el signo de Libra, donde se popularizaron los celulares, los pagos virtuales. Entonces, hubo una pequeña muestra de lo que se viene para los próximos 140 años. Todo va a estar como en la nube, en la parte digital, como les estaba mencionando. Y todo el que domine la tecnología, pues es el que va a dominar el mundo, como lo estamos viendo con estos proyectos y la guerra que tiene por la inteligencia artificial. También se menciona que el aire, este ciclo de aire, hace que se traslade el poder hacia Oriente. Entonces, cuando los ciclos de Saturno y Neptuno se den signos de aire, pues vemos que mm, China y los BRICS se podrían estar fortaleciendo con este ciclo de aire. Muy impactante, muy impactante. Además que Júpiter con Saturno en este año están en fase de cuadratura, es decir, que de la conjunción que comenzó en el 2020, ahorita lo tenemos en cuadratura. ¿Y qué significa tener a ellos dos en cuadratura? Significa que hay una lucha entre Júpiter, que es la expansión, el avance, el crecimiento, con Saturno, que es la restricción, con rendir cuentas. Y lo hemos visto ya en esta cuadratura del año pasado y que ha provocado que haya bajas en los mercados, ¿no? Entonces, la próxima cuadratura exacta la tenemos este año. A ver, por aquí tenía la fecha, creo que es en junio de este año. Ahí se puede esperar un momento de volatilidad, un momento en el que los mercados están en esa lucha entre expandirse y contraerse. Entonces puede haber grandes rallies bajistas y grandes rallies alcistas que si se saben utilizar ahí podrían sacarse unas buenas utilidades. Otro evento interesante que tenemos es el Venus Star Point en el signo de Aries. Ese Venus Star Point, pues lo tuvimos, comenzó en esta semana, hace apenas dos días. Y la duración de este ciclo, pues es de 9 meses. Es la famosa estrella de Venus de 8 puntas, Venus Star Point, que nos habla de las tendencias de la economía y las tendencias de la moda.
Aquí podemos ver hacia dónde va la moda y la economía por los próximos 9 meses. Si me devuelvo un poquito en el tiempo y miro qué sucedió cuando Venus estaba en conjunción con el Sol, en este Star Point, la última vez en Aries fue en el 2021 y en el 2017. En esos dos ciclos coincidió con que la moda fue marcada por la innovación, por inversiones independientes, invertir en experiencias personales, también una disrupción tecnológica y una consolidación en la parte del e-commerce. Hacia allá se pueden ir las tendencias económicas en el 2025. Esto se ve también impactado en el cine. Es curioso cómo ver ese arquetipo amazónico en el 2017 se vio reflejado en películas como Wonder Woman, por ejemplo. Y en el 2021 salieron películas como de La Mujer Rey, de Woman King, Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, que es una mujer muy bella representando ese Venus, pero haciendo el papel de una espía letal, Venus en Aries. También se vio películas como The Matrix Resurrection, donde Trinity cobra ahí un papel clave. Raya y el último dragón, que es una película animada de Disney como en la que una heroína es muy fuerte, independiente, y hasta el dragón no es un dragón, es una dragona. Entonces, es curioso cómo el Venus en Aries se ve reflejado hasta en las películas de Walt Disney. Pues concretado más hacia lo que puede estar pasando a nivel financiero, pues el 2025 se va a ver reflejado en que se benefician sectores como las tecnológicas, los startups, ese crecimiento de plataformas que fomentan la independencia. También un gasto mayor en la industria bélica porque es Aries, y también con la entrada de Saturno en Aries, pues estamos viendo esa carrera armamentista de Europa. Y la moda de los deportes, ¿no? De las personas fitness, de las mujeres fitness, la ropa funcional, los gimnasios. No sé, aquí en Canadá he visto una expansión muy grande de los gimnasios que me sorprendió porque me dije que después del 2020 y que cerraron los gimnasios con todas las crisis del COVID, las personas no iban a poner más gimnasios y todo lo contrario ha sucedido. Pues las inversiones recomendadas serían en emprendimientos tecnológicos, en todo lo que sea autonomía, marcas de identidad, en deportes, en fitness, ahí vamos a tener una buena expansión. O utilicen este arquetipo de Venus en Aries en sus publicidades porque pues es lo que se va a poner de moda. Hay otro tema interesante que son los anillos de Saturno, que ellos son visibles o invisibles en periodos de tiempo de 14 años. Es, este es, dependiendo de si el anillo se ve visible o invisible, ¿son periodos de vacas gordas o periodos de vacas flacas? ¿Cómo funciona esto? Tiene que ver un poco con lo que dice en la Biblia del sueño del faraón. Es cuando los anillos de Saturno están de canto, así como se ven menos visibles, se ve como una línea, una luminosidad. Entonces, Saturno disminuye significativamente su luminosidad y simbólicamente representa un periodo de escasez o de vacas flacas. Y cuando los anillos alcanzan su máxima visibilidad, que sería cuando brilla intensamente, está asociado a periodos de prosperidad de vacas gordas. Es un patrón que dura 7 años en brillo y 7 años en casi que desaparece. Esto astrológicamente, ¿cómo se relaciona? Pues hay máxima escasez cuando Saturno transita por Virgo o Piscis. Es decir, en este momento que está saliendo de Piscis, es cuando menos visibles están los anillos. Entonces, también nos habla de un periodo de crecimiento a nivel económico. Y al contrario, ¿cuándo es que hay más prosperidad? Pues cuando está por Géminis o cuando está por Sagitario. Son todos los cuatro signos adaptables, ¿no? Y pues en este momento estaríamos saliendo de ese periodo de vacas flacas, por lo menos por este lado. Ahí tenemos menos impacto, ¿no? Y si vamos a nivel de la historia, por ejemplo, Saturno transitó en Piscis en el 44 y en el 96, y ahí se vieron, por ejemplo, la crisis económica de México,
el efecto tequila. Y, por ejemplo, Saturno estuvo en Virgo cuando fue la crisis financiera y la recesión económica en el 2007-2009. Es verdaderamente impactante. Ah, tenemos también que el ciclo de Júpiter-Neptuno, del cual este año hay una cuadratura. Ese ciclo de Júpiter-Neptuno dura 13 años. También es importante porque nos habla de periodos de inflación, periodos donde también los precios pueden subir mucho, en especial los precios de la energía, del petróleo y el gas. Eh, este año pues tenemos una cuadratura. eh, Esa cuadratura creciente se va a dar el 18 de junio, entonces ahí podemos ver un pico de inflación, un pico de precios altos de petróleo y también un aumento de todo lo que sean ciberataques, escándalos financieros y fraudes. Y con este ciclo, por ejemplo, en 2009, cuando fue el momento de la conjunción, se destapó el esquema Ponzi más grande que ha habido, que fue el de Bernard Madoff, que fue un gran escándalo. Y en Colombia se tuvo, por ejemplo, la pirámide de MG en 2008, con esa conjunción. Otro evento importante que hay para el 2025 es la conjunción de Urano, el planeta Urano con la estrella Algol. Algol es una estrella que tiene muy mala reputación en la astrología. Ella está a 26 grados 26 minutos del signo de Tauro y representa la cabeza de la medusa, representa crisis, destrucción de lo antiguo, una decapitación simbólica. Y pues Urano, que es esa chispa de cambio y que provoca esas irrupciones de forma imprevista, genera pues que hay un momento de caos, un momento de transformación que realmente es disruptivo para los mercados. Puede provocar una crisis temporal. Esto no es de largo plazo, sería un ciclo que podría durar solo semanas y tiene que ver con colapsos tecnológicos. El año pasado ya sucedió esa conjunción y podemos ver aquí en esta gráfica que por ahí hacia comienzos de agosto, finales de julio, fue la caída más grande que tuvo el S&P 500 durante todo el año, justo cuando Urano le hizo conjunción al Gol. Entonces, atentos a la jugada aquí por este lado. Eh, El impacto, además, lo vamos a tener en figuras de autoridad, en líderes influyentes, donde puede haber también ahí noticias. Esta conjunción va a coincidir casi casi con el Marte, que el Marte ya se puso directo, precisamente cuando Marte se puso directo, después de haber estado casi 5 meses retrógrado, pues viene con un resorte comprimido con mucha fuerza. Y tenemos Marte en oposición exacta con Plutón el 26 de abril del 2025. Estamos a un mes de ello. Después, él viene con mucha fuerza, muy impactante. Y después va a salir de la zona de sombra. Él comenzó a retrogradar por aquí en diciembre a los 6 grados de Leo. Entonces, la zona de sombra es por donde un planeta pasa 3 veces, directo, converso y luego directo. Ahí puede haber un recrudecimiento de la violencia, de las guerras, de las amenazas. Eh, este es un riesgo muy fuerte para los diálogos de paz, para la guerra de Ucrania. Significado, pues es un punto culminante del cielo donde las tensiones acumuladas llegan a un máximo, rupturas, enfrentamientos, crisis súbitas. Pues atentos allá a la jugada, en esas fechas que le digo, finales de abril, principios de mayo. Y más aún porque coincide con el Urano en conjunción con Algol. Querido Entonces, Eduardo, a dime, 10 minutos, te aviso. vale, Ok, gracias. Entonces, cuidado, pues evitar decisiones impulsivas y es muy bueno para irnos en corto, en short, para los mercados, para los que saben hacer trading. Bueno, como conclusión, pues 2025-2029, pues es un año de preparación para un momento de incertidumbre,
de adaptarnos a estas nuevas tendencias. Y pues esos cambios vienen muy rápidos, muy disruptivos, y ya pues no volvemos a conocer el mundo como lo traíamos antes, pero a su vez pues siempre van a haber ahí también oportunidades, ¿no? Las reglas del pasado ya no son aplicables, requerimos pues una flexibilidad y adaptarnos a estos nuevos cambios. Martín, muchas gracias por compartir este espacio y pues como punto final pues los invito a reflexionar cómo pueden integrar estas nuevas energías en su práctica astrológica, y usar esta información privilegiada para las inversiones. Las grandes crisis pues también traen grandes oportunidades. Estuve buscando como, por ejemplo, en épocas de crisis muchas personas han aprovechado para crecer, ¿no? Por ejemplo, Rockefeller en el 73 compró refinerías baratas durante la época de crisis. Warren Buffett invirtió en acciones sólidas cuando el mercado estaba pues, a la baja en el 2008. George Soros también se hizo rico ahí cuando apostó contra la libra en el 92. Bueno, hay muchos ejemplos. Jeff Bezos en el 2008, en la crisis de la .com, también optimizó sus inversiones. Entonces, es también momentos de oportunidad, ¿no? Y tenemos este conocimiento privilegiado que es la astrología para alinearnos con los ciclos. Sí. Muy, Todos los tiempos de cambio nos dan una oportunidad para ascender y también para desmontar lo que ya no funciona. Eduardo, tu ponencia es muy interesante, muy puntual, muy asertiva con respecto a una de las grandes inquietudes que tenemos como seres humanos y es qué va a pasar con el tema financiero global, con nuestra economía personal. Y pues esto que nos has mostrado, como tú bien lo dices desde el comienzo, no es una adivinación para decir invierta aquí o allá, sino es la información para ser conscientes de lo que estamos viviendo, que ya no estamos en el mismo mundo, ni siquiera el que dejamos en el COVID. Ya no estamos ahí. Donde estamos hoy no es lo que vamos a ver de aquí a unos días. Entonces estamos en plena transición y tú lo sabes interpretar muy bien. Para las personas que quieran compartir con Eduardo Celi o tener consultorías o sus cursos de astrología financiera, aquí está el WhatsApp que él nos ha puesto en la pantalla. Y bueno, Eduardo, siempre eres bienvenido por acá. Muchas gracias. Martín, un placer. Bueno, los espero también si quieren saber más de astrología financiera en mi canal de Quirón Astro Coaching. Son bienvenidos. Martín, un abrazo y Igual. qué felicitaciones por este trabajo tan lindo que estás haciendo. Gracias a ti, Eduardo, y a todas las personas que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. Y vamos ahora en media hora, aprovecho para anunciar la siguiente ponencia, que es con nuestro amigo José Millán, en media hora, que nos va también a trabajar. Hoy fue el día de hablar completamente de estos cambios sistémicos, porque estamos en una crisis sistémica planetaria, en un cambio de Sí, enfoque, de paradigma, día de de realidad. catarsis, de despertar ese baño de agua fría de Saturno encima de Neptuno. Bueno, un abrazo, saludos a nuestro maestro José Millán. Vamos a estar con nuestro querido José Millán enseguida y los esperamos en media hora por este mismo espacio para los que quieran. Y bueno, Eduardo, muchas gracias.